Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso. Recibimos en Te digo la otra por una radio al politólogo, colega, amigo de la casa, a Daniel Chaschetti, en este programa que estamos haciendo especial tras el fallecimiento del expresidente Jorge Valle, en el cual, bueno, nos preguntamos e intentaremos responder también con Chaschetti quién fue Jorge Valle. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por llamarme. Nos gusta mucho hablar contigo, ¿viste? Te llamamos cada rato al final. Bueno, está bueno, sí. ¿Quién fue Valle, Chaschetti? Valle fue un político de raza, proveniente de una familia que dio al país 4 presidentes, líder de un sector del Partido Colorado, con una trayectoria política que surca 5 décadas, y que 6 décadas, mejor dicho, y que con su muerte termina cerrando una etapa, yo creo, de la vida de su partido y en cierto modo de quienes nos socializamos en política durante los años de la dictadura y en la salida de la dictadura, ¿no? Eso yo pienso que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Podríamos hablar horas sobre Valle. Yo creo que hay algunas cosas que lo distinguen y que a mí me impresionan mucho, ¿no? La primera es el grado de su creencia en que la política es el arte de lo posible. Esa pasión desarrollada por la política que le permitía modificar o transformar escenarios muy negativos para sus intereses y para los intereses de su partido. Durante 60 años Valle se enfrentó a situaciones encrucijadas complejas y siempre encontró la forma de convencer, de salirse con la suya, con ideas muy removedoras. Fíjate que Jorge Valle cuando se lanza al liderazgo de su sector, muerto su padre, lo hace bajo ideas que no eran las de su padre, ¿no? O sea, rompió con su padre. En ese sentido podríamos decir que es un parricida. Su padre tenía una concepción de la política, de la economía bastante diferente, ¿no? Digamos, mucho más socialdemócrata, más de izquierda que la que mostraba Jorge Valle. Jorge Valle pensaba de manera mucho más parecida a sus tíos, a los hijos de Valle y Ordóñez, ¿no? Que eran los líderes de la lista 14. Valle iba contra la idea del colegiado, la idea tan cara para el vallismo, y forzó esa reforma constitucional de 1966, que nos dio la constitución que hoy nos rige, la constitución presidencialista. Valle apoyó al gobierno de Gestido, luego el de Pacheco Areco, también acompañó a Bordaberry, pero no obstante sufrió la persecución de los militares, que lo pusieron preso, lo proscribieron, tuvo dificultades para vivir, para mantenerse durante la dictadura. Siempre se dice un poco que los militares dentro del sistema político, de los políticos de primera plana, digamos, tenían como cierta especial inquina hacia Jorge Valle, ¿no? Sí, porque evidentemente habían los militares en el año 72 y 73 habían comprado o suscribían el discurso más proveniente de la izquierda respecto a que el sistema político estaba corrupto y debía ser modificado, ¿no? Y el emblema de esa corrupción eran los políticos, los líderes de ese entonces. A Jorge Valle se le acusó de hablar contra las Fuerzas Armadas, pero bueno, en la trastienda estaba también esa idea o esa acusación que nunca pudo comprobarse respecto al famoso episodio de la infidencia. Para el escucha que no sepa, que no conozca este episodio, bueno, a Jorge Valle se le acusó de estar en conocimiento de que el gobierno iba a devaluar el dólar y de haber filtrado información a
bueno, a distintas personas para que se beneficiaran con la devaluación. El Senado de la República creó una comisión investigadora que investigó durante un tiempo importante y bueno, emitió un juicio final diciendo de que bueno, no había ninguna evidencia de que eso haya sido así, pero bueno, la acusación sobre Jorge Valle quedó latente y yo creo que bueno, que a lo largo de décadas tuvo que sobrellevarla. Y Daniel, si venimos un poco al pasado más reciente, al periodo de gobierno en el cual Jorge Valle fue presidente de la República, bueno, ¿qué dejó el mandato de Jorge Valle? Bueno, mira, antes que eso me gustaría también decirte que bueno, que cuando llegamos a la democracia Jorge Valle era el líder natural del vallismo. Sí. Como fue proscripto, eso le abrió la oportunidad a Sanguinetti de ser candidato presidencial y ganar la elección. Cuando en el 89 el relevo natural era Jorge Valle, Sanguinetti decidió promover la figura de Tarigo y ahí hubo una elección interna donde Jorge Valle logró imponerse. Todo esto lo digo para que el oyente tenga una clara idea de que bueno, de que Jorge Valle no la tuvo todas consigo y al final de cuentas cuando en el 99 consigue ser nuevamente candidato presidencial del partido, tiene que ganarle la interna a Luis Hierro López, ¿no? Por tanto, yo diría, Jorge Valle tuvo que remar bastante, tuvo muchos obstáculos, dificultades para alcanzar la presidencia. Cuando finalmente la alcanza, luego de 5 intentos, yo creo que es el político junto a Herrera que más intentos tuvieron por alcanzar la presidencia de la República, cuando llega en un momento bastante complicado, ¿no? Porque bueno, porque el escenario regional estaba muy mal, Argentina estaba atrapada con el plan de la convertibilidad, Brasil hizo una devaluación en el año 98, al cual Uruguay decidió no seguir. Creo que ahí hubo un error bastante grande, y bueno, y su presidencia se empezó a complicar porque bueno, digamos que comenzaron a aparecer un conjunto de factores, los cuales, factores externos más bien, a los cuales no fueron respondidos o enfrentados con las políticas adecuadas, ¿no? Llegó el problema de la Astosa, luego el problema de la corrida bancaria, y eso generó una crisis del sistema financiero que luego terminó golpeando al resto del sistema, ¿no? Yo diría que su presidencia estuvo más determinada por factores externos que por su propia capacidad de ser proactivo. Más bien fue una presidencia reactiva que todo el tiempo estuvo corriendo detrás de los problemas, en algunos casos encontrando grandes dificultades para resolverlo. Por ejemplo, frente a la corrida bancaria y a los déficits fiscales que tenía el país, el gobierno de Jorge Valle respondía creando nuevos impuestos, lo cual no hizo otra cosa que profundizar la crisis. Sin embargo, podríamos decir que después del peor momento, Valle encontró, digamos, el tono al conseguir, bueno, un ministro de Economía como Alejandro Achugarri, que consiguió gestionar políticamente la crisis, y consiguió un equipo de técnicos que yo diría alcanzaron algo que era difícil de creer, ¿no? Que bueno, que en el conjunto de acreedores que tenía el Estado uruguayo y que estaban dispersos por el mundo aceptaran las condiciones de pago que Uruguay estaba ofreciendo. Eso lo lideró Isaac Alfi y fue fundamental para que la economía comenzara a crecer en el año 2003 y 2004. Yo diría, su presidencia no dejó muchas cosas, más bien la continuidad en 2 o 3 políticas. Yo creo que tal vez lo que haya que rescatar es el hecho de que, bueno, creó la Comisión para la Paz, revirtiendo una política desarrollada por la calle y por Sanguinetti, de absoluta ignorancia por el problema de los derechos humanos. Esa Comisión de la Paz alcanzó algunos resultados, por ejemplo el caso de la nieta de Hellman, yo creo que es un resultado positivo. Se elaboró un informe en el cual en algunos casos se describió o se detalló con bastante veracidad lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos, en otros no, como luego nos fuimos enterando,
Pero bueno, una presidencia realmente difícil, un momento del país bastante complicado, y la verdad que bueno, que todavía falta un poco de tiempo para alcanzar un balance exacto. Daniel, ¿se puede decir que Jorge Valle es uno de los últimos representantes de la vieja política? Hoy voy a hacer un comentario que puede ser un poco desagradable justamente en este día, pero mirando el velorio, el entierro, el cortejo, uno veía gente de avanzada edad, figuras políticas, pocas figuras políticas relevantes de este presente, más bien políticas dirigentes políticos que tenían que ver con el pasado. Incluso veía también el cortejo por la calle y era muy poca la gente que lo acompañaba, con una mínima organización, sino que era más bien gente que pasaba por ahí y aplaudía y se sentía como ese desfasaje entre la realidad de hoy y el Uruguay de hoy, que ignoraba esa figura política. Jorge Valle, más allá de lo que conversamos hace un rato, Jorge Valle murió siendo una figura marginal del sistema político y no considerada por la sociedad. Es un viejo político que ya no tenía lugar en el Uruguay, ¿puede ser? Bueno, a ver, yo creo que eso está vinculado con la situación actual del Partido Colorado, y la situación actual del Partido Colorado está vinculado con la crisis que debió enfrentar su gobierno, ¿no? O sea, la crisis tuvo un costo, y ese costo lo absorbió plenamente el Partido Colorado. El Partido Colorado se redujo a la tercera parte, tuvo una pequeña remontada en el 2009, pero ahora volvió nuevamente prácticamente al tamaño que había quedado en el 2004, y yo creo que el hecho de que hoy se acercara mucha gente mayor tiene que ver también con el hecho de que el electorado colorado es un electorado envejecido, que tiene grandes dificultades para crecer entre jóvenes, es un partido que ha tenido dificultades para encontrar relevos. Yo no vi tan despoblada el cortejo. Es cierto que eran 2 cuadras, pero me pareció que estaban bien nutridas. Más gente de la que va a ir al tuyo, Emiliano Toala, tampoco. Pues es una posibilidad, no, pero yo lo pienso en Es difícil evaluar estas cosas. Claro, Daniel, pero vi un sentimiento de tristeza profunda. Claro, Daniel. También vi a un público colorado muy tocado en su fibra íntima. Eso, ¿no? sí. Sí. En el momento que está el Partido Colorado, un momento en el cual un personaje como Novik le está robando a los dirigentes en el interior, donde un líder como Bordaberry, que en lugar de asumir esa condición de liderazgo, ha decidido prescindir de ella y concentrarse en su faceta de legislador. Un Partido Colorado que, digamos, no tiene hoy conducción. Me parece que todo eso está develando cosas, ¿no? Claro, Daniel. Marco sí. Se muere Valle, digamos. Peleando ahora un poco a Mauro, que me peleaba recién, y ahondando un poco más, no lo quería hacer, pero bueno, es un expresidente. Si uno escuchaba los análisis de políticos, politólogos, comunicadores sobre la figura de Jorge Valle y luego intentaba trasladar eso a la realidad social, a lo que uno vivía en su casa, con sus amigos en la calle, parecía que no estábamos hablando de la misma persona. Y si bien es cierto que había un par de cuadras, sobre todo cuando se llegó ahí a la sede del Partido Colorado, cuando iba por Libertador el cortejo no había gente, era simplemente la gente que estaba pasando por la calle, no se cortó el tránsito, pasaban los ómnibus al lado de... Es muy desagradable lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero quiero significar que en realidad no es el líder popular que, si uno escuchaba los relatos de estas últimas horas, se había construido. Ahí hay un desfasaje entre la realidad y quienes analizan y viven la política. Bueno, lo que pasa es que cuando opinamos sobre Jorge Valle estamos opinando sobre toda su trayectoria, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de su trayectoria, Valle es un político que, por ejemplo, cuando fue electo presidente obtuvo más votos que los presidentes del Frente Amplio. ¿Está claro eso? Ni Tabaré Vázquez ni Mujica consiguieron alcanzar el 54% de los votos como lo alcanzó Valle. Uh-huh. O sea, Valle tuvo su momento de popularidad. A Valle le fue muy bien en muchas elecciones. Lo que ocurre es que Valle se muere en un momento donde el Partido Colorado está muy mal y donde él dio un paso al costado, ¿no? Y donde la responsabilidad sobre la realidad del Partido Colorado está en otras personas. Claro. Por tanto, no es que estemos hablando de dos mundos distintos, sino que simplemente
cuando se evoca la figura de Valle, se está pensando en toda su trayectoria. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al hecho de que faltó gente, yo esperaba sinceramente menos gente de la que ustedes están describiendo, ¿no? Son calles angostitas igual, esas las de alrededor de Facultad y de la sede del Partido Colorado, son finitas. De todas maneras me parece que pero esa Avenida Libertador. Pero yo creo que esta no es una gran discusión, ¿viste? Porque en realidad... Claro, no quería entrar en esto. No se puede entrar en una compulsa sobre esto, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando murió Sereñi fue mucha gente, pero tampoco fue una movilización de masas, ¿no? Estas cosas son muy delicadas, ¿no? La gente vive la muerte de los líderes de manera distinta. Yo lo que sí rescato, ¿viste? Es el tono, ¿no? La mayoría de los uruguayos expresaron su respeto y eso es muy bueno, ¿no? Sobre todo porque está dejando una marca y hay muchos políticos veteranos que en los próximos años algunos se irá a morir y me parece que esto haya sido así ayuda a que cuando se vayan otros se siga por la misma senda, ¿no? Las groserías o los ataques quedaron marginados y en todo caso el debate en torno a lo que deja Valle va a ser parte de una discusión que no corresponde a este día, ¿no? Daniel, para ir cerrando, consultarte un poco qué análisis haces de lo que fue la figura de Jorge Valle estos últimos años, ¿no? Donde realizaba críticas muy duras al gobierno del Frente Amplio, hablando de un estado totalitario, de la presencia de ribetes dictatoriales en el gobierno en los gobiernos del Frente Amplio, en diversos medios, ¿no? Que le ofrecían entrevista un poco para ensalzar lo que era la discusión y el debate público y político, porque realmente los dichos de Valle eran bastante controversiales. ¿Qué análisis haces sobre esa figura de Valle estos últimos tiempos? Bueno, la etapa final de Valle yo diría que tiene dos dimensiones. Por un lado, su discurso me parecía bastante fuera de lugar, ¿no? Porque prácticamente en la oposición hay pocas personas que sostienen un enfoque tan radical y tan negativo sobre el Frente Amplio gobernando. Me parece que en ese sentido Valle se había radicalizado y expresaba en cierta manera el hartazgo que una parte del electorado de derecha o no izquierdista siente hoy en día, ¿no? Hay que ser consciente que las cosas que decía Valle la piensa mucha gente. Obvio, es una porción de la población pequeña, pero existe, convive entre nosotros, ¿no? Lo segundo es que yo rescato, sí, ese deseo y esa voluntad. Hoy Mujica habló de eso, ¿no? De, tener 89 años y seguir yendo a las reuniones donde lo invitaban, a hablar de política. Hay un discurso en septiembre, en la convención del Partido Colorado en Durazno, donde le increpa a Bordaberry asumir la responsabilidad, donde le pide al partido que se ponga las pilas, que salga a trabajar, que salga a ver a la gente, lo cual eso me parece muy valorable, ¿no? Porque en realidad es un mensaje a una colectividad histórica que está en absoluta crisis y que creo que esta muerte va a llevar a reflexionar, ¿no? En torno hacia dónde ir. Porque hoy lo que uno encuentra cuando se mira el Partido Colorado es un archipiélago de grupos, de personajes, de dirigentes que cada cual tiene su propia idea, que están dispuestos muchos a hacer alianzas con políticos que no son del Partido Colorado y que en realidad piensan en cualquier cosa menos en el destino colectivo del partido. Entonces me parece que ahí la muerte de Valle tal vez sea un factor positivo para volverlos a unir y para asumir responsabilidades que hoy no están asumiendo. Muchas gracias, Daniel Chaschetti, por estos minutos aquí en Te Digo la Otra. Gracias también de mi parte por discutir conmigo, ¿no? Y Chaschetti, si te llamamos es para pelear un poco también. No, pero discutir es un ejercicio muy bueno, ¿no? Eso es algo que nos deja un legado positivo también del doctor Valle, ¿no? Bueno, sí, claro, Valle era eso, ¿no? Era discusión, era buscarle la vuelta a todo y creo que eso es una práctica que no debemos perder, ¿no? Claro que no. Un abrazo grande, Daniel. Bueno, abrazo a todos. Saludos a Emiliano y a todos.